Buenas, vamos a continuar trabajando con las medidas de dispersión o variabilidad. Varianza. La varianza de un conjunto de valores es la medida del cuadrado de las desviaciones. Vimos que para el cálculo de las desviaciones tomamos los valores absolutos de las diferencias. Otra forma de tener valores positivos es elevar al cuadrado estas diferencias. La varianza siempre será mayor que 0. Cuanto más se aproxima a 0, más concentrados están los valores de la serie alrededor de la media, mientras que cuanto mayor sea la varianza, más dispersos están. Se representa con S al cuadrado si corresponde a los datos obtenidos por muestreo y con sigma al cuadrado si corresponde a los datos de una población. Su fórmula es la siguiente. Tenemos la fórmula correspondiente donde n es la cantidad de datos, x sub i es cada uno de los valores del conjunto, x y una barra encima es la media de los datos. Ejemplos. Si tomamos el conjunto de valores 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 de también los ejemplos anteriores, calculamos la media. La sumatoria de cada uno de las variables dividido el total de datos. Me da 6,1. Ahora calculamos las desviaciones aplicando la fórmula correspondiente. Vamos a hallar las desviaciones de cada uno de los valores de las variables. Ahí tenemos las desviaciones primeramente. Calculamos de 4, 2,1 es el valor absoluto. Tenemos las desviaciones de cada uno de los valores. De 4, de 5, de 6, de 6, de 7, de 7 y de 8. Correcto. A partir de ahí vamos a ya calcular las desviaciones al cuadrado. 2,1 al cuadrado, 1,1 al cuadrado, 0,1 al cuadrado, 0,1 al cuadrado nuevamente, 0,9 al cuadrado, 0,9 al cuadrado y 1,9 al cuadrado. Tenemos las desviaciones y las desviaciones al cuadrado. Calculamos porque lo vamos a utilizar más adelante. Aplicamos la fórmula correspondiente. Tenemos la siguiente fórmula. Y ahí tenemos las desviaciones elevado al cuadrado. Es por eso que ya calculamos previamente todos los datos correspondientes. Reemplazamos la fórmula, es la sumatoria de las desviaciones elevado al cuadrado, dividido el total de datos, que es 7, y el resultado final es 1,6. La interpretación de este resultado es que la media al cuadrado de las desviaciones es 1,6. Cuando los valores están ordenados en una tabla de frecuencia, podemos calcular la varianza aplicando la siguiente fórmula. Tenemos varianza al cuadrado, la sumatoria de x al cuadrado por fi, que es la frecuencia, menos la media elevado al cuadrado sobre el total de datos. Tenemos una tabla de frecuencia donde tenemos la variable, la columna 1, y la frecuencia en la columna 2. Vamos a efectuar el producto de la variable por la frecuencia. Y tenemos los resultados. 1 por 2, 2 por 5, 3 por 8, 4 por 10, 5 por 15, 6 por 12, 7 por 8, 8 por 6, 9 por 6, 10 por 4, 11 por 2, 12 por 2. La sumatoria me da 467. La otra columna que diseñamos también para facilitar la tarea es la variable al cuadrado por la frecuencia absoluta. Ahí tenemos 1 al cuadrado por 2, 2 al cuadrado por 5, 3 al cuadrado por 8, 4 al cuadrado por 10, 5 al cuadrado por 15, 6 al cuadrado por 12, 7 al cuadrado por 8, 8 al cuadrado por 6, 9 al cuadrado por 6, 10 al cuadrado por 4, 11 al cuadrado por 2 y 12 al cuadrado por
2. La sumatoria 3.253. Calculamos la media, que es la sumatoria de x por f dividido n. 467 dividido 80 me da 5,8, la media aritmética. Calculamos la varianza aplicando la siguiente fórmula. Sumatoria de x al cuadrado por la frecuencia dividido el total de datos menos la media elevado al cuadrado. Para lo cual ya habíamos diseñado una columna donde calculamos ya el x al cuadrado por f sub i, que es la variable al cuadrado por la frecuencia absoluta. Ahí tenemos, entonces reemplazamos la media, tenemos que es 5,8, elevamos al cuadrado y sale 7. Entonces la variable es igual a 7. Desviación típica o estándar. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Se representa con la letra S en las muestras y con sigma en la población. Esta medida se utiliza debido a que la varianza se expresa en unidades cuadradas de las originales. Por ejemplo, si los datos están en metros, la varianza tendrá como unidad el metro cuadrado. Es la medida de dispersión más utilizada e importante porque se emplea para comprobar la confianza que merecen algunas medidas estadísticas. Su fórmula es, tenemos S es igual a raíz cuadrada de varianza. O sea que entonces la desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ejemplo, la desviación típica del ejemplo número de personas de una manzana por domicilio. Tenemos la raíz cuadrada de varianza. Habíamos visto que la varianza era igual a 7. En el último ejemplo, hallamos la raíz cuadrada de 7, me da 2,6. Ya tenemos entonces la desviación típica. Analizamos las dos medidas que resumen cuantitativamente el resultado del número de personas por domicilio. Son la media y la desviación estándar. La distribución de los resultados se considera normal si un 68% del total de los puntajes se haya comprendido entre los siguientes valores tomados como parámetros. En nuestro ejemplo, el 68% de las personas deberían estar entre 5,8, que era la media de mi ejercicio anterior, menos 2,6, que es la varianza, es igual a 3,2. Y 5,8 más 2,6 me da 8,4. Verificamos. El 68% de 80 es igual a 54 personas aproximadamente. Deberían pertenecer a domicilio de entre 3 y 8. Es lo que vimos. Del 68% de las personas debería estar entre 3 y 8. Para eso le restamos a 5,8 menos 2,6, que es la varianza. La media era 5,8 menos 2,6, que es la varianza, y le sumamos también. Entonces tenemos que, redondeando, tenemos 3 y 8. Entonces el 68% de 80 es igual a 54, que deberían pertenecer a domicilios de entre 3 y 8 personas. Efectivamente, hay 59 personas distribuidas en domicilios de entre 3 y 8 personas. Por consiguiente, la distribución puede considerarse normal en el sentido habitual usual y no supone ni bueno ni malo. Esto ustedes pueden verificar en la tabla anterior. Muy bien, continuamos con coeficiente de variación. Indica la relación entre la desviación estándar o típica y la media. Puede expresarse porcentualmente multiplicándolo por 100 el coeficiente entre la desviación típica y la media. Es una medida objetiva de la dispersión de un conjunto de datos. Se utiliza generalmente para comparar dos poblaciones o muestras. Por ejemplo, para comparar el nivel de dispersión de una serie de datos de la altura de los alumnos y otra serie con el peso de los mismos, no se puede utilizar la desviación típica, porque esta estaría expresada en metros y la otra en kilogramos. La muestra que tenga un coeficiente de variación menor
es más homogénea o menos dispersa. Para su cálculo utilizamos la siguiente fórmula. Tenemos la fórmula de coeficiente de variación, donde S es la desviación típica, X con la barra es la media. Continuamos ejemplos. Tomamos los resultados obtenidos en el ejemplo número de personas en una manzana por domicilio y calculamos el coeficiente de variación. Tenemos los datos y el resultado me da 44,8%. B. La media aritmética y la desviación típica de la estatura de dos equipos de fútbol figuran en la tabla de abajo. Completamos la tabla calculando el coeficiente de variación. Ahí tenemos el equipo A, el equipo B, la desviación típica y la media. La fórmula ya lo aplicamos directamente, aquí lo hicimos en cálculo auxiliar previamente para después poner en la tabla. Determinamos en cuál de los equipos la muestra es más homogénea. Observamos que en el equipo A tiene un coeficiente de variación que es igual a 1,9%, menor que el 3,9% que corresponde a B. Por lo tanto, el equipo A es el que tiene la estatura más homogénea. Muchas gracias por la atención. Continuamos en la próxima clase.